Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la última sesión del día de hoy, que ha sido en el inaugural, con Pedro Alonso, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Ahí donde le veis, lleva en los bolsillos de la chaqueta 1.500 millones para invertir. Así que ponte alegre, Enrique y compañía, porque el paso de don Pedro por esta sala va a regar de millones. ¿No, Pedro? Mira cómo se ríe. Va a regar de millones. Y llevamos 10 años y todos han venido aquí y han prometido el oro y el moro. Pero de Jurdó, que diría Raúl del Pozo, nada de nada. Así que Pedro Alonso, que tiene nombre y apellido de castellano recio, va a dejar aquí un reguero, no sé si de pólvora, pero de millones. Adelante. Espera. Sí. Belén, venga, te toca a ti, que para eso te pago. Ay, Dios. Buenas tardes a todos. Qué pena me ha dado no haber podido estar en el almuerzo. Las nuevas tecnologías nos permiten intervenir, nos permiten hasta hacer operaciones a distancia, nos permiten conducir sin conductor. El 90% de la población en España vive en el 30% del territorio. Tenemos más de 8.000 pueblos, en los que 5.000 tienen menos de 10.000 habitantes, o sea, más de la mitad. El Gobierno se ha comprometido a que en 2025 tengamos toda la población conectividad a más de 100 megabits por segundo, y supongo que Pedro Alonso es lo que nos va a contar. Pedro Alonso es el subdirector general de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y nos va a hablar de la conectividad en el mundo rural, presente y futuro. Un aplauso para Pedro. Os cuento el currículum de Pedro Alonso. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Ha alternado su trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. Se incorporó a la Dirección General de Telecomunicaciones en 1990. De 1998 a 2008 ha trabajado como director de despliegue de red en el operador ONO, después ha estado en Ericsson y en 2010 se incorporó a la Administración General del Estado como jefe de gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En 2018 fue nombrado subdirector general de Operaciones de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes. En fin, no ha habido ocasión ni siquiera de decir lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer, bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Como dijo el maestro Belmonte a don Ramón cuando le dijo que lo que había que hacer, lo que tenía que hacer después de una faena memorable en las ventas era morir en la plaza. Pero si tú llevas ya muchas corridas en las ventas. Bueno, vamos a ver, o sea, en primer lugar, pues aplausos también para esta 10ª edición del curso universitario En Busca del Futuro, Digitalización, Sostenibilidad y Salud, casi nada. Sí. Que diriges... modestamente. Bueno, lo de modestamente... En Busca del Futuro llevamos no 10 años, unos cuantos más. Bueno, quería disculpar al secretario de Estado, que le hubiera encantado estar aquí, pero que le ha sobrevenido otros asuntos que lo han impedido. Sí, pero yo lo voy a decir. Mañana hay un debate sobre el Estado de la Nación, que lleva 7 años sin celebrarse, como si le importara a nadie. No el Estado de la Nación, sino el debate. Entonces, a última hora, como hacen estos todo, cada ministro ha llamado a su secretario de Estado. Punto. Se acabó el asunto. Continúa.
Bueno, vamos a poner un poco el marco de todo esto para luego llegar a los temas de conectividad en el mundo rural, pero previamente bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción de dónde estamos o dónde estábamos y dónde estamos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto empieza con planteamientos tanto de la Unión Europea como del propio gobierno, en julio del 2020 con el lanzamiento de España Digital 2025, ¿no? Precisamente este viernes pasado se ha presentado la España Digital a partir de 2026. De ahí derivaron pues dos planes muy importantes que fueron el plan de conectividad digital y la estrategia 5G. 5G es una tecnología complementaria a la fibra y sí, nos han hablado hora y media esta mañana. Vale, está clarísimo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, el 1 de diciembre del 2020, el Acuerdo del Consejo de Ministros aprobó el plan de conectividad y la estrategia del 5G. Y estas partes luego ya aparecieron en las famosas componentes, que no sé si habrán hablado esta mañana. En nuestro caso estamos hablando de la componente 15 y de la componente 25 del plan de recuperación. Digo para poder poner el marco, ¿no? Entonces la Secretaría de Estado, la SEDERECO, como la llamamos, ha estado al frente de estos planes. En concreto, la componente 15 habla de tres asuntos concretos: conectividad digital, estrategia 5G y también otro asunto importantísimo, que es el tema de la... Ya. Otro tercer asunto que tiene que ver con la ciberseguridad 5G. De cada una de estas áreas ha surgido una ley que se ha aprobado ahora recientemente, un Real Decreto Ley sobre conectividad 5G, y luego la nueva Ley General de Telecomunicaciones que se publicó el 29 de junio, Ley General de Telecomunicaciones, que sustituye a una anterior del 2014, ¿no? Bueno, pues junto con la Ley General Audiovisual, que se ha aprobado la semana pasada, pues es el trío de leyes que dan soporte a toda esta componente 15. Y que vienen también reflejadas en el plan de recuperación, en este caso, pues en la parte de reformas necesarias para poder avanzar en otras vías, en otros caminos, ¿no? Afortunadamente, y soy afortunado, afortunadamente también para mí, esta mañana se han publicado pues nada más y nada menos que el informe de cobertura de banda ancha de España 2021, es a 30 de junio de 2021. Y de ahí vienen pues un poco toda la información que voy a explicar a continuación de dónde estamos, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la disponibilidad de diferentes tecnologías de redes de banda ancha fija y móvil a nivel nacional y regional, así como los niveles de cobertura que alcanzaban en las zonas rurales, y que además, por si fuera poco, se incluye por primera vez la cobertura 5G. Hasta ahora nunca se había publicado nada de cobertura 5G. También se establece una proyección para los años siguientes en función de los proyectos conocidos que se encuentran en fase de ejecución en cobertura de 100 megabits y despliegues FTTH, parte de los 1.500 millones de euros. Y por último hay que resaltar el cambio de metodología introducido, y era porque España es a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial es de los países con mayor cobertura de banda ancha ultrarrápida, es decir, de fibra. Entonces, ahora ya pues hay que trabajar de manera más fina para poder alcanzar los porcentajes que ahora necesariamente tengo que explicar, pero no os tenéis que preocupar. Todo lo que voy a hablar aquí, las cifras están perfectamente publicadas en la web del MINECO, del Ministerio de Economía y Transformación Digital. ¿De acuerdo? Con que entréis allí absolutamente lo tenéis todo, pero bueno, hay que poner las bases. A Graciano seguro que le va a gustar datos destacados como son que las redes fijas, hay redes fijas y redes móviles. Las redes fijas
a más de 100 megabits por segundo se sitúan en estos momentos en casi 9 de cada 10 hogares. Los nuevos despliegues de redes móviles se concentran específicamente, como hemos dicho ahora, en el 5G. Y en lo que se refiere a la otra cobertura de redes móviles, pues prácticamente el 4G está prácticamente con cobertura global en estos momentos. Es cierto que cuando estamos hablando de por puntualizar los temas rurales, esa cobertura, en el caso de España, la realizan 4 operadores móviles, que son Telefónica Móviles en este caso, es Orange, Vodafone y MásMóvil. Y puede ser, en las zonas rurales, para poder llegar a esa cobertura, al menos tiene que haber un operador, si no, evidentemente no puede haber esa cobertura. En algunos casos hay 2, en otros 3 y en otros casos están los 4. Puede suceder que en un viaje vayáis a un sitio y resulta que digáis, aquí no hay cobertura. No hay cobertura probablemente de un operador, pero sí de otro operador, porque al final la cobertura es la contribución de cada uno de estos operadores en cada zona, ¿de acuerdo? Decía, y ya refiriéndonos en el ámbito rural, 7 de cada 10 hogares cuenta con cobertura a más de 100 megabits por segundo. Y ahora ya, si hacemos la proyección, teniendo en cuenta la prospectiva, vamos a hablar bastante de prospectiva. Prospectiva es obra en curso, son proyectos que ya tienen nombre y apellidos y que tienen asignados sitios concretos donde tienen que ir a dar cobertura de banda ancha ultra rápida. Entonces, los proyectos que están encima de la mesa, que son proyectos de fibra, no son inmediatos, no es como en el momento que se instala la torre, se ponen los equipos allí, llega la fibra o el radioenlace, automáticamente la estación ya puede dar servicio. Un proyecto de este calibre, pues la media de un proyecto es entre 2 y 3 años, o sea que por eso hay muchísima obra en curso. Ya veremos la particularización para el caso de Castilla y León, ¿de acuerdo? Entonces, algunas cifras. Desde 2018, los programas que son el Plan PEVA y el Único Banda Ancha han dotado de ayudas públicas por valor de 655 millones de euros, movilizando inversiones de una cuantía conjunta con los operadores, por eso es lo que hablábamos antes, de 1.120 millones de euros, para llegar a más de 4 millones de viviendas. Esas son las cifras, que vuelvo a insistir que no hace falta que toméis nota porque las vais a encontrar. No, sí, ya nos las he repartido esta mañana. Ya sí. Para una mejor identificación de las unidades inmobiliarias, hemos cambiado la metodología. Lo que va quedando ya es disperso, diseminado, y no ha quedado más remedio que cambiar hasta ahora. Todo se reducía al municipio y la unidad inferior del municipio, que son las entidades singulares de población. Estas entidades singulares de población, pues bueno, pues en España hay unas 62.000 para que os hagáis una idea. Entonces, además, ahí tienen muchísima variabilidad, pero están perfectamente identificadas con su número de identificación del INE, del Instituto Nacional de Estadística, o sea que se sabe perfectamente de qué es de lo que estamos hablando. Pero es muchísimo más complejo luego llegar con mayor granularidad para detectar lo que va quedando detrás. ¿Vale? No sé si a lo mejor estoy repitiendo cosas. Bueno, sí, hay cosas, Pedro. Termina tu exposición y luego entramos al... Vamos a ver, a 30 de junio la cobertura, que a lo mejor se ha dicho ya, pues era eso de casi 9 de cada 10, 88,31% de los hogares. Y considerando la perspectiva, esta obra en curso, el work in progress que dicen los ingleses, el work in progress, pues a finales de 2023 estaremos por encima del 94%. Vuelvo a insistir. O sea, todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. O sea, que el 93% es prácticamente todo el territorio nacional. Pues es el 94%. Joder. No, del territorio no, de población. Ah, bueno, bien. Sí. Pero siempre nos queda la otra opción, que son los otros recursos, que estamos hablando del 5G y también como último recurso, el satélite, para los 100 megabits por segundo. Esto es cobertura poblacional, siempre se ha medido así.
Aún así, como te explicaba antes, siempre aparece la brecha digital entre los que tienen y no tienen acceso a las redes de velocidad ultra rápida, evidentemente. Eso es la brecha digital, sin lugar a dudas, y es la parte que nos ocupa fundamentalmente ahora. Esto era cobertura fija, 94, más del 94%. Respecto a cobertura móvil, solo me voy a referir bueno, primero las obligaciones en este caso, así como la cobertura fija, hay que llegar en 2025, de acuerdo con lo marcado por la Unión Europea, a más de 100 megabits a la totalidad de ciudadanos, cobertura poblacional y empresas. En lo que se refiere a banda ancha móvil y particularmente lo que se refiere al 5G, tenemos que alcanzar el 75% de cobertura en 2025. ¿Y dónde estamos? Pues en estos momentos, que salen las primeras cifras, como digo, en 5G, la cobertura global en estos momentos es del 59%, en lo que se refiere a 5G. Bueno, yo creo que no vamos a entrar en tecnologías y vamos a hablar un poquito de la cobertura rural. Hablaba de que casi 7 de cada 10 hogares cuentan con una cobertura a más de 100 megabits por segundo. La brecha digital se ha reducido en 5 puntos porcentuales referidos a 31 de junio al año anterior, a 31 de junio del 2020. Cifras de cobertura rural. A 30 de junio de 2021, la brecha digital a más de 100 megabits por segundo entre zonas rurales y urbanas se ha reducido a 20 puntos porcentuales de cómo estaba originariamente. 20 puntos... Pedro, perdona, sí. Digamos un poco por ir cotejando. Claro, 20 puntos y podrían haber sido 40, porque antes no había nada. En el mundo rural, claro. Bueno, ¿No te parece? Antes eran más de 40 en diciembre de 2013. Ahora estamos hablando de que la cobertura, lo he dicho, a 100 megabits, son cifras contrastadas y que facilitan los operadores. Sí, digo que no, pero claro. Las cifras a 100 megabits por segundo, pues en el mundo, en lo que es... en estos momentos, en junio de 2021, la cifra había hablado de 88,31 en global, y en el mundo rural pues es el 68%. Y la proyección, la perspectiva para diciembre de 2023 es que eso sea un poquito inferior al 10%, 94, que ya lo he dicho también como cifra en diciembre de 2023, y 85 en lo que se refiere al mundo rural. Entonces ahí la brecha en ese momento sería de menos de, bueno, un poquito más del 9%, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto ya tenemos elementos para poder hablar o para poder seguir aproximando. Pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, un abrazo y un aplauso. A ver, Belén, todo tuyo. Tu intervención, y a mí sí que me gustaría ahondar sobre la cobertura del 5G, que hablabas de que teníamos un 59%, he tomado nota según este último boletín, creo que has llamado, y quería saber, porque claro, este 59% estamos hablando de 5G sobre infraestructura de 4G, ¿verdad? Me refiero al 5G non-standalone, que es... No está... bueno, perdona, termina, Belén. Nada, eso era, quería saber si... Sí, vamos a ver, el 5G ni siquiera está terminado de definir, o sea, hay un grupo de trabajo en el Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones, que está en Niza, el EXI, que es el 3GPP, y están terminando de definir el estándar standalone, que es el 5G puro. Lo que hay ahora son dos modalidades, que es una es 5G, que es el non-standalone, que será standalone en el momento en que se defina ya las últimas release que faltan por definir del 5G, y ahí estamos hablando en lo que se refiere a esa parte que se llama New Radio, NR, New Radio,
pues estamos hablando de cifras del 33,53%. Y lo que tú estás hablando, sí es el DSS, el Digital... lo diré, no sé qué es. Single... el DSS... pues es del 48%, pero no son lineales, o sea, no se suma el 48 más el 33, que sería el 70 y tanto, por varias razones. Porque en unos sitios hay uno, en otros hay otro, y lo que hay pues es una cobertura global. Ahí se está en el 59% en estos momentos, que son las cifras que se están publicando esta misma mañana. Sí. Bien. ¿Y para cuándo se prevé el 5G standalone? ¿Tenemos fecha? Yo creo que ya le debe de quedar nada, o sea, quedaba una release, me parece, por entregar, o sea, eso ya es... Este año podríamos decir que estaría bueno, ya si no es este año, será ya como tarde el año que viene, sin lugar a dudas. En cualquier caso, hay un tema importante diferencial respecto a... normalmente las generaciones, lo del 4G es por cuarta generación, lo del 5G es por el 5 generación. El 2G, la primera generación era analógica, no era digital. El 1G, por decirlo de alguna forma, el 2G fue la segunda generación que se conoció porque el estándar se definió en Europa exclusivamente, el GSM famoso, eso fue el 2G, que todavía sigue existiendo, el 3G, la tercera generación, con generaciones intermedias, la 3,5, el 3,5G, con distintas evoluciones, el 4G, que es el que ahora mismo está con esa cobertura prácticamente total de toda España, y ahora ya está el 5G. Y esto ha ido sucediendo década a década. En estos momentos yo creo que el modelo ese, estamos todavía, que no se ha cerrado el 5G, y se está pensando ya en definir el 6G. Y ahí Europa no quiere volver a... O sea, después de haber tenido un 2G y definirlo y ser el que se implantó a nivel mundial, el GSM famoso, no quiere volver a repetir lo que ha venido sucediendo, que han sido otros países los que de alguna manera han estado por delante en la tecnología. De ahí que ahora pues estemos sin terminar el 5G, ya intentando definir, no intentando, se está definiendo el 6G y no queremos estar detrás. De hecho, una parte de las inversiones que se están haciendo ahora, pues es ya pensando en el 6G. Ajá. ¿Y el 6G tenemos fecha más o menos? Bueno, pues estábamos hablando de que se tarda el 6G, ahora mismo Europa lo que tiene marcado es 2030. En 2030 es el momento de lo que se llama el Digital Compass o la brújula digital. Lo que marca es todos los ciudadanos y empresas a 1 gigabit por segundo y cobertura cobertura poblacional del 5G y del 100%, y también de las principales vías de transporte, de las carreteras. Bueno, si me permite, Belén, voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo? Espera. Vale, perdona. No, era por mover un poco el braserillo, porque si no, aquí nos vamos al sueño de los justos. Mire, vamos a ver, señor Alonso. Esta mañana ha estado aquí a mi derecha la directora de Telefónica de lo que llaman la Delegación Centro. Y Varia ha recibido lo que debería haber recibido Payete, que es que mucho 5G, mucho cable, mucha fibra y tal, pero ese señor que representa la industria más emergente de la zona, que es el vino de la Ribera del Duero y que tal, pues no, en su pueblo no hay nada que hacer. ¿Quién más? Ese señor que es un empresario que le va a quitar el sitio en Forbes al de Musk, al Elon Musk, tiene el mismo problema. Antes se sentaba ahí el vicepresidente de Diputación y alcalde de un pueblo y lo mismo le pasa. El del tractor está cosechando y no puede dar su experiencia. Pero en fin, todo así. Entonces, ¿a quién echamos la culpa? ¿A Payete o a Calviño? ¿Usted qué opina? Pues si me permite la salida,
como dice la canción, al final la culpa fue del cha-cha-cha. Permítame la licencia. Usted me lleva por un camino, pues yo voy por otro. El gabinete Caligari, la culpa fue del cha-cha-cha. Sí. Vamos a ver, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Sí. Porque es que en todas partes no es lo mismo, y ya estamos entrando ya a nivel local, entre comillas. Estamos hablando de Castilla y León fundamentalmente porque es donde estamos, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunas cosas también para saber dónde estamos y qué es lo que hay. Entonces, simplemente pues yo se lo voy a contar. No, con cosas muy sencillitas. Sí. Román Paladino, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Yo se lo voy a decir muy sencillo. En España hay 8.150 municipios, 130, 150, me da exactamente igual. Y en Castilla y León hay 2.248. No quiero hablar de entidades singulares de población porque son una barbaridad, de más de 20.000 me parece. No tengo la cifra y por tanto esta cifra me la dejáis ahí un poquito en suspenso. Es decir, que el 28% de los municipios españoles están en la Comunidad de Castilla y León. Entonces, y además, la dispersión es abundante. Entonces, ¿por qué es abundante? Bueno, pues de los 43, más de 47 millones de habitantes que hay en España, en Castilla y León pues hay casi 2.400.000. Y eso viene a ser un 5%. Si hablamos de números de viviendas totales y de viviendas cubiertas, pues estamos hablando de que el 90% está en estos momentos con la perspectiva para ser cubiertas, con los proyectos en curso. En Burgos, a 31 de diciembre del 2023, en la provincia de Burgos, debemos de estar a más del 90% de cobertura poblacional, con los proyectos que están en curso, con los que están adjudicados, que tienen nombre y apellido. Y eso es así. ¿Y por qué es así? Bueno, pues eso es por esto. Vamos a ver si es así, perdón, señor. Sí. A ver, querido amigo, el alcalde de Cumiel de Mercado, ¿hay fibra en tu pueblo? Desde el año 20. ¿Qué? Desde el año 20, pero... Pues nada, continúe. Lleva razón. Yo simplemente, yo soy un pobre funcionario que he venido aquí. De pobre nada. Las cosas como son. No. Solo llevo desde el 2018 en este negocio de intentar llevar la fibra hasta donde se pueda. Enhorabuena al pueblo de este señor, que es el alcalde. ¿De qué es de lo que estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de inversiones de ese 5% de la población en un 28% de los municipios que hay en España, de 260 millones de euros en total, inversiones totales, de los cuales ayudas son 130, es decir, el 50% aproximadamente. Y eso es así. Ya, pero déjeme una cosa, porque yo no me aclaro, es que yo soy muy, para esto de las cifras soy, déjeme, pero vamos a ver, ¿quién pagó el meter la fibra en el pueblo aquí de mi primo? Vamos a ver, pues esto... ¿Quién lo pagó? Porque es que no me aclaro. Sí, yo se lo voy a explicar. Si me deja, yo se lo explico. Claro, con mucho gusto. Vamos a ver. Sí, corto. Ah, vale. Sí, muy claro y muy concreto. Vamos a ver. Cuando es un negocio claro para un operador, el operador invierte porque va a rentabilizar esa inversión. El problema viene cuando no es rentable. Claro. ¿Y cuando no es rentable? Pues eso está definido cuando hay un fallo de mercado. ¿Y cuando hay un fallo de mercado? ¿Qué gente? Bueno, pues hay un fallo de mercado cuando no va a haber ningún operador que de motu propio vaya a ir allí a llevar ni la fibra ni ninguna tecnología que le haga perder dinero. Entonces, en ese momento, ese fallo de mercado que se identifica cuando no hay nadie en 3 años vista
que haya declarado que tiene interés en invertir en ese sitio, pues ese sitio se declara que hay un fallo de mercado y puede recibir ayudas. Y entonces las ayudas son las cifras que yo estaba diciendo antes, 260 millones de euros en el caso de Castilla y León, de inversión, y 130 son de ayudas públicas, ¿vale? Entonces, el resto, hasta los 260 millones, que son 130 millones, los ponen los propios operadores. Entendido. No sé si está claro. Ha quedado claro, ¿no? Que digamos que Los porcentajes varían, pero bueno, pero estamos hablando de los 2 últimos años. El año pasado, el año pasado, el 22% de los 250 millones de la convocatoria único banda ancha, el 22%, que son 50 millones de euros, vinieron a parar aquí. El 22% de los 250 para toda España. Este año, la convocatoria, que se termina el lunes que viene a mediodía a las 14 horas, pone encima de la mesa otros 42 millones de euros. Si queréis, esa convocatoria ya está, o sea, es ya para la siguiente convocatoria. Y, por ejemplo, pues en Burgos, pues hay destinados casi 4 millones, 3,9 millones de euros, ¿vale? Destinados a la provincia de Burgos para seguir con banda ancha fija de fibra, ¿de acuerdo? Y luego lo que le toquen de otros planes, como son los planes de que decía, de infraestructuras pasivas, que es donde nadie quiere ir y lo demuestra, y que no hay 4G, pues se van a dar ayudas que se van a resolver inmediatamente, pues en septiembre, para poner torres en las que se garantiza que luego va a tener un equipamiento para dar cobertura 5G. Simplificando mucho, pero eso es así. Por hablar de otros proyectos distintos a los de la fibra, que son complementarios. A ver. Esas ayudas son para las empresas de telefonía o para los gobiernos. Para las operadoras privadas. Operadoras de telecomunicaciones privadas. Que son las que tienen la posibilidad de hacer el trabajo, evidentemente. ¿Tú querías hablar? A ver. A las empresas privadas garantiza que al final ese pueblo que hablábamos esta mañana no tienes cobertura, digo, no tiene cobertura móvil, la vaya a tener, o simplemente vamos a cubrir ese porcentaje pequeño poblacional y se quede en las ciudades también. Es decir, todo lo que nos venga ahora de fondos Next Generation, que vaya a las empresas privadas, se quede ahí porque es más rentable, porque yo escuchaba que, claro, hablamos de rentabilidad. Entonces igual el pueblecito de 100 habitantes con X bodegas, pues igual viene a cuento cerrar la bodega, porque hoy hablábamos aquí y las casas rurales, lo decíamos, no tienen cobertura, y no hablamos de cobertura móvil incluso, bodegas que no tienen cobertura móvil, algunos pueblos efectivamente ya la banda ancha ha llegado, y entonces sí que tenemos miedo de que una vez más esos fondos Next Generation lleguen a las empresas privadas, y las empresas privadas, como suelen hacer, pues busquen la rentabilidad y en el pueblo pequeño no la encuentren. Es un poco, no sé, la duda que tenemos aquí, porque claro, como nos hablaba de ese porcentaje de población que tenemos aquí, pueblos que tenemos en Castilla y León, a nosotros nos ha dejado yo casi sin palabras. De verdad, no pueden, lo pongo sobre la mesa y la pregunta esa. Quedará ahí, están obligados a dar cobertura a todos, a que no existan esas sombras que existen en esos pueblos, que los medios, que el medio rural se siga desarrollando, ayudando en este caso a algo que sí que existe y que se ve que está ayudando, que es el mundo de la vitivinicultura. Vamos a ver, es que
El asunto este está tasado, establecido y se hace de la misma manera, de manera recurrente. O sea, que es la identificación de las zonas elegibles. El asunto es muy sencillo. Lo que se hace es ahora, en estos momentos, nosotros pedimos información a todos los operadores. En España hay muchos operadores de telecomunicaciones. Grandes son pocos, medianos algunos y otros pequeños muchos. Y entonces, bueno, pues nosotros hacemos ese requerimiento de información para poder pintar esa cobertura a 30 de junio de 2022. ¿Y cómo se calcula esa cobertura? Pues con la respuesta que nos dan los operadores, donde dicen que están, pues el complementario es donde no hay nadie. Entonces, incluso este año es un tema para poder llegar y aumentar la granularidad e identificar los sitios donde no hay cobertura. En este año se ha cambiado de modelo respecto al que había anteriormente. Es ya todo georreferenciado, es decir, con coordenadas X, Y, para saber dónde está el posible sitio donde hay que cubrir y que no estaba identificado antes. Eso ha dado pues la aparición de nuevos sitios que era imposible identificar con la anterior metodología, que era llegar a la entidad singular de población. Podía llegar a la entidad singular de población, pero la entidad singular de población podía tener algo un poquito más alejado que ya no se identificaba porque ya era fuera de la entidad singular de población. Esa granularidad la tenemos ahora. El resultado es que se han identificado zonas que son las que están. No sé lo que va a suceder el lunes ni el martes, 250 millones encima de la mesa, pero hay más de un 80% de zonas donde hay menos de 3 unidades inmobiliarias. Una unidad inmobiliaria es un hogar o una empresa, las empresas vitivinícolas. Entonces, se intenta llegar ahí. O sea, este cambio de metodología es para intentar llegar más lejos. Pero no nos engañemos, puede ser que sea no viable desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista económico, más bien en este caso, porque llegar para unas zonas que están muy diseminadas, pues probablemente lo que hay que recurrir es a otra tecnología que no sea la fibra. Y por eso estamos hablando de la importancia del 5G, porque la tecnología 5G sí permite lo que se llama el acceso fijo radio. Es decir, no está pensada la 5G exclusivamente para servicios en movilidad, que usted vaya con su móvil, vaya con su 5G dentro del móvil y tenga pues mayor velocidad y demás, sino además también pensando en temas de cobertura, que es de lo que estamos hablando aquí, un acceso fijo radio que sea pues que le tengan que poner desde la estación base para tener una velocidad de más de 100 megabits por segundo, pues probablemente se tenga que comunicar de antena a antena, o sea, de la antena donde está la estación base hasta el sitio. Y eso pues significa muchísimas actuaciones hacia atrás para poder hacer eso. Y por último, ya se está consiguiendo también dar velocidades, incluso con los actuales satélites que están a 36.000 kilómetros. El último recurso es el satélite. Y ya hay ofertas encima de la mesa en estos momentos por 60, 70 euros para dar cobertura a 100 megabits por segundo. O sea que, incluso hay ayudas de 400 euros para al menos 30 megabits por segundo. Y esas ayudas son en estos momentos de 400 euros y con esos 400 euros es suficiente para colocar la antena mirando al satélite y el equipo de interior. Entonces, cobertura a 30 megabits por segundo es universal en estos momentos en España. Y lo que pasa es que a lo mejor se desconoce este asunto. Y luego, pues ahora que veo aquí a la señora concejala de aquí, pues estaría bien que todos nos pusiéramos de acuerdo a empujar y a remar en la misma dirección. Porque los operadores, no sé si se habrá quejado Telefónica esta mañana o no,
pero los operadores, y no solo Telefónica, sufren bastante para poder conseguir las licencias, los permisos y las autorizaciones para poder llegar. Y eso en muchas ocasiones, en más de 1000 casos, son de los ayuntamientos que no dan las licencias o no las dan a tiempo y están retrasando el asunto. Entonces, con lo cual se perjudican ellos porque no les va a llegar la conectividad, perjudican al Estado porque no va a poder traer los dineros que están comprometidos, porque si se pasa de una fecha determinada, pues evidentemente los fondos no llegan, no se han utilizado, no llegan. No sería la y primera entonces yo creo que aquí hay que confabularse en el sentido positivo de la palabra, y es todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Y hay veces, y tengo casos muy concretos, recientes, de pedanías con 22 habitantes, donde ahora mismo hay el cable de la eléctrica y un cable que no se ve prácticamente, que es el de fibra, no lo quieren poner porque quieren soterrar, y es un buen empeño, pero hagámoslo en 2 fases, o sea, déjame que te puedas aprovechar para que esa bodega pueda tener acceso a la velocidad ultra rápida, y no me impida usted, o como se entere sus vecinos le van a decir, oiga, que es que hay un operador empeñado en hacer ese trabajo. Y además es que en estos momentos, lo sabéis, porque está en los medios, hay una fiebre no del oro, sino de la fibra. Es decir, lo de la fibra, hay inversores que vienen y quieren invertir para hacerlo. Y entonces, no sé lo que habrá sucedido en ese municipio, no voy a decir, no es de Castilla y León, de 22 habitantes, donde como es una pedanía, pues tiene una concejala dentro del ayuntamiento, que es un ayuntamiento de 230 habitantes, y tiene una pedanía de 22, y tiene una concejala asignada, y está empeñada en que hay que soterrar los cables. Pues sí, sería mejor poderlos soterrar, pero bueno, pues yo creo que primero no perdamos la oportunidad, porque ahora sí están ahí los fondos para poderlo hacer. Estamos hablando en estos momentos de un dinero que se pone encima de la mesa con intensidades de ayuda del 80%. Es decir, que el operador, eso está calculado de lo que cuesta llegar hasta allí y ponerlo al servicio de los ciudadanos o de las empresas. Los operadores tendrían que, en el caso digamos, mejor, más favorable para ello, poner el 20%. Pero es que en la convocatoria del año pasado, de noviembre, de 250 millones, los operadores han puesto encima de la mesa otros tantos millones, en total 480 millones para inversiones, para poder llegar a ese 1.200.000 hogares y empresas del único banda ancha. Entonces, pero ahora se nos está acabando el programa anterior, que es el programa PEVA, y en 2024 se cierra, y tenemos un montón de licencias, de permisos pendientes, que en algunos casos son de organismos estatales, y en otros casos son ayuntamientos, diputaciones y otras entidades. O sea que hay que informarse bien de absolutamente todo, porque o ponemos todos el hombro para que esto salga, o encima no podremos ejecutar parte del dinero que viene de Europa para poder ejecutar estos proyectos. Bueno, pues nosotros tenemos un sitio para consultar si su zona es elegible o no es elegible. Todos los años se hace ese repaso. Y es que también en estos momentos de esa fiebre de fibra hay inversores que están apostando por bloquear zonas, esas zonas que nadie decía que iba a desplegar. Puede ir cualquiera, entre comillas, operador, y yo estoy dispuesto a lo que falte en no sé cuál es tu municipio, pues estoy dispuesto a completarlo, o si no había nadie, a hacerlo yo a mi cuenta. Porque él tiene en estos momentos otras ecuaciones para poder calcular su beneficio, y es invertir en fibra en estos momentos es rentable, y hay muchos intereses y muchos fondos intentando, y si seguís un poco las noticias, aparecen en las noticias cada día, de compras de empresas pequeñas, medianas y de todo tipo,
siempre que tengan red de fibra. Entonces, el empujón, nosotros estamos estimando en estos momentos que podemos llegar con fibra, posiblemente, estos son cosas para ya no trascender más allá, pero de posiblemente hasta el 98%, en lo que queda hasta 2025. Entonces hay un 2% que es que ahí ya estamos hablando ya de que probablemente tengan que ser otras soluciones, pero trabajado, estudiado y sabido está. Ah, cobertura móvil. Bueno, yo es que soy más de... Yo soy de fija. Cobertura móvil. Cobertura móvil, la gran esperanza, te la vuelvo a insistir, se llama el 5G. Y ahí las inversiones son tan numerosas o más que en redes fijas. Entonces, hay un proyecto en estos momentos que yo lo llamaba de infraestructuras pasivas, porque ya está publicado y lo que se ha hecho ha sido dividir España en 4 zonas, para poderlo adjudicar en 4 lotes, para intentar, bueno, pues que haya un poquito de competencia. Y en esos 4 lotes lo que se identifican son sitios donde no tienen cobertura, con la finalidad de financiando un 95% de esa infraestructura, que incluye la fibra para llegar hasta la torre completa, y no en estos momentos el equipamiento, y no el equipamiento que lo tiene que poner un operador, 150 millones para este año. Hay varios proyectos en paralelo que se están trabajando para todo ese asunto. Por ejemplo, para que pueda ser 5G se necesita pues que esas estaciones estén enlazadas con otro sitio donde haya fibra por fibra. Esa es la garantía de anchos de banda y de poder utilizar el 5G. El 5G que te permite trabajar en tiempo real, y por eso, bueno, esas cosas que tal, necesita que la tecnología esté pegada al terreno, muy cerca del usuario, para que lo que se llama la latencia, que es trabajar en tiempo real, sea muy pequeña. Estamos hablando ahora de latencias en las redes actuales de 100 milisegundos, aquí estamos hablando de 10 milisegundos. Que es, bueno, pues poder realizar operaciones a distancia, por decir, no es ciencia ficción, es una realidad. Es una realidad. De todas formas, lo que es la cobertura, estoy seguro que hay sitios donde figura que la hay y luego no la hay, ¿eh? Eso yo lo puedo asegurar. Aquí mismo, estoy seguro que si miramos al mapa, ahora aquí tenemos una raya, ¿no? A que si miramos al mapa, esto figura como cobertura seguramente en Movistar y en Vodafone, seguro. Pues, y tenemos una raya. Pero vamos, vuelvo a insistir, eso lo podemos llevar a bastantes sitios. Es un solapamiento de todos se lo los puedo garantizar. O con mucha carencia. O sea, es decir, figura, pero tiene muchísima carencia de servicio, eso seguro. O sea, una cosa es lo que no existe y otra es lo que existe y no está. En las zonas rurales tienen ustedes que saber quién está o quién no está, porque, vuelvo a insistir, hay zonas donde solo hay un operador. Y si usted usted es abonado a otro operador, hombre, si es de la zona es difícil que no sepa quién es el operador que da mejor servicio. Pero hay otros que llegan porque vienen a pasar las vacaciones y dicen, no tengo cobertura. Pues no tienes cobertura porque aquí, en esta zona, el operador que está es este y no es el otro. Y si no tienes, no estamos hablando de eso. He dicho que hay empresas, Vodafone y Movistar sobre todo, que figuran con cobertura y que luego no hay cobertura de esos compañías, o muy carente, con mucha carencia, eso seguro. Que somos de medio rural, somos todos de pueblo. Pues para eso son estas infraestructuras pasivas, para donde ahí no entra el 4G, no entra al menos a 10 megabits por segundo, que ya es una velocidad para navegar razonable, 10 megabits por segundo, a pesar de que todo el mundo ya se le llene la boca de al menos 100 y gigas y cosas de este estilo. Con 10 megabits la cosa va razonable. Bueno, pues esos dineros para infraestructuras pasivas es para poner torres donde no hay. Pero yo digo que si realmente figura, pondrán torres ahí o no, porque claro, si realmente van a poner donde no hay, igual donde ahora figura que hay, no ponen torres, porque realmente la hay. Eso es parte del plan, es parte del plan. Digo, que eso hay que contemplarlo y analizarlo de una forma, porque al final van a seguir quedando sin cobertura.
Hay también torres que las tienen que identificar los operadores para estas infraestructuras pasivas, porque además las tienen que compartir con cualquiera de los demás operadores porque ya que los das dinero los obligas a compartir esas infraestructuras con los demás. Entonces, y ahí ahí puede haber inversiones para una torre que ya existe, que haya que actualizarla tecnológicamente, o haya que llegar con la fibra, o todas estas historias. Todo eso, todos los planes que están en marcha en ese asunto. Yo es que no llevo los temas de espectro radioeléctrico, pero bueno, estoy obligado a saber, y también yo pensaba que me ibais a preguntar para los temas del 5G. Ya se han realizado en 2 subastas. Una, la banda 3,5, que es la potente. Esa banda 3,5 GHz tiene unos anchos de banda que lo que te permite son pues mayores capacidades y mayores velocidades. Esa es la importancia. Pero también se ha subastado la banda 700 MHz, que era donde estaban los canales de televisión, que se los ha movido hacia abajo. Y está pendiente pues otra banda que es 26 GHz, que está pensado para otros menesteres y para otras historias, que yo pensaba que me ibais a preguntar algo. Sí, pero vamos a ver, señor director general, si todo eso nos parece fantástico, si aquí no están sus enemigos, aquí hay gente que vive en el mundo rural, otros que no, que lo que quieren es encender el móvil y que haya cobertura, que lo que quieren es entrar en Internet y que haya cobertura para sus negocios o para hablar con una novia en Pernambuco. Pero eso es lo que estamos y tal. Y usted como representante... 2025. 2025 es obligatorio al 100%. O sea, no hay a todos los ciudadanos. Al menos a 100 megabits por segundo. Hay una fecha y hay un compromiso. Eso es muy difícil de poner en negro sobre blanco. Unos tendrán la suerte de que será antes y otros será después, pero 2025. Sí. Eso lo exige la Unión Europea. Y lo tiene el Gobierno de España en su plan. El Gobierno de España lo tiene en su plan y va a cumplir. Será lo único que cumpla. Porque también tiene que estar creciendo al 8%. Vamos a ver. Yo creo que estamos aquí en territorio. No mezclemos churras con merinas, porque si no, pues a mí usted dígame lo que considere oportuno, que yo no voy a contestar a determinados asuntos, como comprenderá, porque no soy la persona adecuada. Pero al margen de eso, yo lo único que le digo es que está puesto por escrito, o sea, hay penas o no sé qué, pues no lo sé. Señor Alonso, estamos dentro de Europa. El primero, los estados los estados miembros de nuestro tamaño o mayor tamaño, y me refiero a Alemania, me refiero a Francia, me refiero a Italia, por supuesto Polonia, etcétera, etcétera, por encima. Allí tienen soluciones de otro tipo que están muy bien, pues soluciones de cobre, y no tienen la suerte que tienen aquí, de que aquí estamos hablando de fibra. Aquí estamos hablando de que si llegamos al 98% va a ser un escándalo total. De veras. Entonces, ¿eso es posible? Claro que es posible. Y cuando no se llegue, pues tecnología alternativa. Punto. Y cuando no se haya más remedio que utilizar el satélite. Eso es lo que hay, está marcado y eso es así. Yo no puedo decir otra cosa. Está escrito, son planes. O sea, no es una cosa que no esté escrito y que no se diga. Yo le puedo decir dónde está escrito, si lo quiere ver y lo quiere leer, por supuesto. No, pues si está escrito, seguro que está escrito. Bueno, pero vamos, no me hable usted de... A ver, no, es que, claro, si usted me puede ver, señor Alonso, con todo afecto, si usted me quiere decir a la audiencia de este curso que eso va a misa porque el gobierno lo ha escrito, permítanme que en fin...
Yo no ponga Es que usted ha no, hecho no como ponga prueba de no autoridad, ponga es que- palabra. Es que el gobierno lo ha escrito. A ver. No ponga palabras en mi boca Sí. que no he dicho, por A ver, favor. señora, o sea, si yo entiendo- digo lo que son los Además, planes. si usted no es político, usted es un Por genio. eso, Bueno, por eso no me ponga palabras donde que yo no he dicho. Por supuesto, digo también, tengo que decirlo para que no haya ningún problema, por el amor de Dios, solo faltaría. Yo estoy hablando aquí como Pedro Alonso, o sea, no estoy hablando en estas cuestiones como Secretaría de Estado. A ver si no nos confundimos. O sea, si hay alguna confusión en las cifras que yo he dado o en los datos que yo he dado, la culpa es mía. Pero vamos, o sea, yo normalmente es porque tengo el respaldo de esas cifras, no las voy a inventar. Pero que a pesar de eso me puedo confundir. Yo estoy seguro que las cifras son correctas en el papel. La señora. Sí, bueno, yo voy a cambiar de tercio. Vamos a dejar de hablar de cobertura. Yo voy a hablar de costes. El Ministerio está invirtiendo muchísimos millones para ayudar a estas compañías a dar cobertura a todo el territorio, ¿verdad? Estas empresas, toda la población. A toda la población, exacto. Estas empresas, al usuario, le cobra las infraestructuras. Por los ayuntamientos pasan esos cables. Esas empresas no pagan nada por pasar esos cables por toda la infraestructura de los ayuntamientos, pero es que además el coste de la telefonía de los ciudadanos es el mismo que en una gran ciudad. Quiero decir, ¿no creen que deberían hacer que el coste que se repercute al usuario de zonas donde el Internet ha sido puesto por el Estado y además no da una cobertura tan buena como en territorios, como en ciudades grandes, para facilitar también la economía del mundo rural? Bueno, de fiscalidad sé poco. De temas de fiscalidad, la fiscalidad municipal son asuntos que se están tratando en estos mismos momentos por otras áreas y yo realmente hay poco puedo decir. De fiscalidad municipal estoy hablando. De ayudas sí sé algo más. Y en estos momentos hay dos bonos con millones detrás que se están lanzando. Uno es para colectivos vulnerables, es decir, normalmente los colectivos vulnerables pues pueden acceder pues a una financiación durante un determinado tiempo de las cuotas o del equipamiento, de lo que sea, exactamente igual que las pymes. O sea, son bonos que están dentro de los planes en estos momentos y que se están lanzando en estos momentos. Que un poco responde a eso que tú estás diciendo. No, yo estoy hablando de que si al final el Estado es el que ha puesto la fibra en mi pueblo, en mi ciudad, ¿por qué tengo que pagarle yo la fibra a esa operadora? Vamos a ver, como que, o sea que usted lo que quiere dice, pero eso tendría que ser en todas partes igual o solo en su pueblo. No, yo me refiero que, a ver, el Estado está financiando esa infraestructura a esa teleoperadora. El Estado, los fondos europeos, los fondos europeos. Y el usuario está volviéndole a pagar a esa teleoperadora todos los meses esa infraestructura nuevamente. Esto no es gratis, o sea, eso está claro. Lo que sí puede ser gratis es hacer la instalación que si no se dieran ayudas no se realizaría. Pero no confundir eso con los recurrentes. Los recurrentes es decir, lo único que se puede hacer es ayudas complementarias a aquellos que son más desprotegidos, nada más. Pero nada más. O sea, le ayudamos a llegar al operador y luego tiene que tener unos precios que están establecidos, que tampoco pueden superar determinadas cifras, tienen que compartir con otros operadores para servicios mayoristas para que puedan bajar los precios y no subir, etcétera, etcétera. Todo eso está regulado, establecido, etcétera, etcétera. Pero eso que usted me dice de ya que el Estado no es el Estado como tal, son fondos fondos europeos en general, que se le asignan a España. En este caso son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que vienen directamente... que vienen directamente, perfectamente los conocéis, los 70.000 que son que no hay que recuperar, etcétera, etcétera. Entonces, las otras son bonos, que son... Porque
no es una cuestión tampoco de aquí, es que las normas son determinadas y tú tampoco puedes falsear la competencia. O sea, y tú dices, yo ahora rebajo y aquí a la mitad, y por qué allí no, aquí sí. Ahora, en fin, el asunto no son asuntos triviales, lo puedo garantizar, no son asuntos triviales. ¿Cómo vamos? ¿Quién ha pedido? ¿No has pedido tú? Venga, por favor. Última pregunta. Estamos aquí haciendo sudar tinta al señor. Sí, he venido con una chaqueta y no tenía que haber venido con chaqueta, pero bueno, la próxima ya. Nada, métalo en los Generation. New Generation. Muy bien. Venga. Sí. Aprovechando su condición de técnico y no político, y haciendo un poco de recuerdo de la primera edición de Prensa y Poder, puesto que, como has dicho, han pasado 10 años, entonces el título iba de conectividad y mundo rural, ¿no? 10 años después estamos todavía hablando de lo mismo, y por aquí ha desfilado, como ha dicho el director del curso, presidentes, ministros de grandes corporaciones, y el mundo rural sigue igual, ¿no? La pregunta, ya como técnico de la administración, es, no sé si no llegamos tarde ya, es decir, cuando llegue la conectividad, no sé si va a haber alguien que se vaya a conectar en los pueblos. No sé si quizás ya debiéramos estar fomentando la natalidad o otro tipo de actuaciones, porque esto ya de la conectividad, cuando quiera estar efectivo en el pueblo del Tractor, o aquí donde en los pueblos en los que está Miguel Ángel Gallubo como presidente del ADRI, o Enrique Pascual, no sé si ya no estamos demasiado tarde, y toda esta porrada de millones invertidos no sé si va a valer para exactamente algo, porque si la conectividad, como decías antes en los previos, es condición necesaria pero no suficiente para la despoblación, ¿realmente crees que esto va a valer para algo? Bueno, vamos a ver. Yo no quería entrar en ese negocio tampoco, pero bueno, vamos a ver. Es evidente que tener conectividad ayuda a otras cosas, pero esas otras cosas tienen que tener su alternativa y su vía. Y si no hay actividad económica, si no hay bodegas, si no hay trigo, si no hay industria, si no hay, pues evidentemente va a ser muy difícil pues la repoblación o lo que es peor, la pérdida de población actual que hay, ¿no? Pero eso es, ahí sí que digo que esto es mío personal, o sea, eso no viene en ninguna parte. Yo creo sinceramente que la conectividad es una condición necesaria, muy necesaria, pero no suficiente si no hay otros planes que la complementen, porque es muy difícil, porque nosotros que estamos identificando ahora pues esas viviendas para poderlas dar conectividad, pues claro, si luego no vive allí nadie, pues evidentemente tampoco sirve para nada, ¿no? Entonces ponemos el carro delante de los bueyes. Primero pongamos los niños, las empresas, o cómo. Claro, es que yo ya de prioridades sí que no hablo en relación, bueno. Ya no te digo. Pero conectividad, lo vuelvo a repetir, necesaria pero no suficiente. ¿Ha quedado claro? Bueno, oye, muchísimas gracias, Pedro, por tu disertación esta tarde, de esta maravillosa tarde, valga la redundancia, en la Ribera del Duero, y desearte mucho éxito en ese 2% que te queda como funcionario del Estado de cubrir, y agradecido siempre por las aportaciones que has hecho a un tema capital para todos nosotros, para la zona, para España, probablemente también para Europa y el mundo austral. Así que muchas gracias por venir, y muchas gracias por venir. Y transmítele a don Roberto Sánchez que esta es su casa, y que cuando
la señora Calviño le permita tener 1 hora o 2 libre, pues aquí se tarda 1 hora aproximadamente en llegar a Madrid, sobre todo si tienes coche oficial. Muchas gracias por estar entre nosotros y hasta siempre, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.